Ajá, el biólogo estudia a los seres vivos de ese vaso de agua. Entonces, eso es muy importante. ¿Y a quién de ustedes le gusta la biología, así como que es su materia favorita? ¿A ti, Andrés, Fernanda, no les gusta? ¿Valeria? A mí sí me gusta, pero no es mi materia favorita. Por No, dos. A no mí es tu... más o menos, profe, tampoco. Sí, perfecto. ¿Y por qué? Igual no recuerdo mucho, pero sí me gustaba. Bueno, Sí, nunca les hicieron hacer experimentos ahí en el de biología, eso de abrir el conejo y todo este asunto, que tenían que abrir un conejo, una rana y... sí, bueno, a nosotros nos hicieron abrir un testículo de... No, no, Sí, qué sí, en serio. grueso. Órale, sí está bien ruso. Sí, por Ah, las capas o algo así. Estuvo bien ajá. raro. Sí, nosotros Pero lo que más veíamos era que en el telescopio, en el microscopio nos ponían así bacterias, ¿no? Y cosas así de que alguien ponía su dedo y se veían unas cosas ahí. también, sí, sí. Eso es padre, ¿no? Verlo. Muy bien, entonces la biología estudia a los seres vivos, es la materia que estudia a los seres vivos. Ahora, obviamente la biología tiene alrededor de sí una serie de ciencias que también le ayudan, o sea que son ciencias que le pueden ir ayudando, que le van aportando elementos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver algunas, por ejemplo, la zoología, que estudia en este caso a los animales en específico, o sea, se encarga de los puros animales, no revisa otra cosa, ¿no? La micología, que estudia exclusivamente a los hongos y todos estos vivos, seres vivos que los vamos a ver son también especiales, ¿no? A veces los confundimos con plantas y de hecho ya empezó la época de los hongos ahorita. La citología, que estudia en este caso a las células, ¿no? Digamos, si alguno de ustedes va a ser médico, todo ello, pues tiene que estudiar citología porque estudia, por ejemplo, el cáncer, ¿no? La histología también estudia los tejidos, va a ir estudiando cómo se forman, cómo lo tienen. La taxonomía es la que estudia las diferentes clasificaciones de los seres vivos. La paleontología es la que estudia a los fósiles, ¿no? Para saber qué edad tienen, cuántos restos, dónde están los restos, de dónde vienen, de su proceso evolutivo. La microbiología, que es la que está ahorita muy de boga. Si ustedes quieren una carrera de futuro o la quieren estudiar, piensen en cosas como esta. La microbiología también se llama nanotecnología, también le han puesto, es la que estudia estos seres minúsculos, pero también hace pequeñas réplicas, ahora hacen robots, ¿no? Por ejemplo, que tienen funciones como de las amibas o de las microbios, en fin, ¿no? Pero robots, imagínense, ¿no? Este está súper loco. Tenemos la otra que estudia la botánica, que estudia exclusivamente la flora, ¿no? Si la zoología es exclusivamente a los animales, la botánica exclusivamente la flora. Tenemos esta no se llama, no es en sí una ciencia, pero sí es una rama que cada vez se va especializando, que estudia las teorías evolutivas, es decir, cómo se va evolucionando, que va muy de la mano de la paleontología, es decir, van muy de la mano estas dos, ¿no? Van juntas. Y esas las tenemos, aquí está, muy bien. Y luego tenemos la genética. La genética también va muy de la mano de la microbiología. ¿Por qué? Porque la genética lo que se encarga es de estudiar, pues básicamente el ADN, que le llamamos la doble hélice, ¿no? Los formatos, cómo se transmite la herencia, cómo se transmitan los genes, en fin, ¿no? De hecho, por ejemplo, ¿ustedes qué relación piensan que hay entre la palabra gen y la palabra meme? ¿Creen que habrá alguna relación? ¿Y qué entienden por un meme ustedes? ¿Tú qué entiendes, por ejemplo, Ariel, por un meme? Seguramente tienen Facebook y Twitter y Instagram y todo eso y comparten memes. Pero ¿qué es un meme para ustedes? Bien, Ariel. Pues
para mí es una imagen que da risa o algo así, ¿no? Una imagen que da risa. Muy bien, sí, muy bien. Tú, Fernanda, ¿qué es un meme para ti? Pues igual una imagen o frases que dan gracia, creo Una yo. imagen que da gracia. Muy bien. Para ti, Mariana. Igual una imagen que da gracia. Ajá, muy bien. Y me imagino que comparten ahí en sus redes, ¿no? Así sus memes y todo. Para ti, Nicole, ¿tú has compartido memes? ¿Por qué digamos, cuál es el objetivo de compartir un meme? ¿Y de dónde sacas los memes que compartes? ¿O Valeria o Renata, igual? ¿De dónde sacan los memes que comparten, por ejemplo? Pues de las redes sociales, ¿no? Exactamente. Como, sí, Facebook y todo eso. Exactamente, muy bien. Entonces, fíjense, ¿cuál es la relación que tienen estos? Es una relación que viene de la función más bien, no tanto de la palabra como tal, de la palabra meme, ¿no? Que de repente no sabemos qué significa o de dónde viene. La genética, como decíamos, déjenme ponerle aquí el lápiz, ajá. La genética estudia en este caso los genes, ¿no? Los genes. Y los genes son, en este caso, el material genético que tenemos aquí, que se van replicando, ¿no? Pueden estar en forma en los cromosomas, ¿no? Ahí está la información genética. Y genética viene de origen, ¿no? Significa origen. Entonces, en los años 90, ¿no? Cuando empezó el Internet, surgió la palabra meme. La palabra meme viene de gene. Ajá, es una derivación de gene. ¿Por qué? Porque es una imagen que se replica igual, exactamente igual que los genes. Se dobla y esta se dobla otras dos y luego esta se dobla otras dos. La vamos a ver en la mitosis y la meiosis. Se van compartiendo, se van compartiendo. Entonces, los memes, ¿no? Prácticamente se les puso este nombre porque, por ejemplo, alguien lo hace, ¿no? Alguien en su casa y hace uno. Y luego ese se replica y lo replican dos personas. Luego esas dos personas lo replican seis personas. Y luego esas seis personas, bien. Entonces se va haciendo. Entonces se van replicando los memes como los genes. De ahí viene la palabra meme, ¿no? De replicarse, de que se van a replicar. Entonces la mayoría de nosotros compartimos memes, pero ¿quién de ustedes ha hecho algún meme que se haya hecho viral? Así que hayan hecho uno y que, wow, de repente ya lo compartieron 10,000 personas. ¿Alguno de ustedes nunca lo ha hecho? ¿O nada más lo replican los que ven? Sí, me imagino, ¿no? Sí, yo Dime, nada dime. más replico. Nada más Yo también. Sí, exactamente. Sí, yo en la vida he hecho un meme, ¿no? Entonces, creo que solamente hice uno, del perrito que está, cómo era antes y cómo es después. Uno de estos perritos muy recientes, que está el perrito ahí como tirado, ¿no? Ahí, que es todo débil. Alguna vez hice eso. Muy bien, entonces la genética es ese estudio. La embriología es la ciencia que se encarga del estudio exactamente de esto, ¿sí? De los embriones, de su desarrollo y transformación desde un feto hasta, perdón, desde el embrión hasta el feto, hasta ya el nacimiento. La fisiología estudia prácticamente toda la estructura del cuerpo humano o de todos los cuerpos de los animales y todo, pero la estructura interna, es decir, cómo estamos compuestos por dentro, nuestros huesos, nuestros sistemas, cómo funcionan, cómo se llevan. Entonces, los que vayan paramédicos tienen que estudiar todo esto. Y la morfología, las formas, ¿no? Morfo de forma. Entonces, por ejemplo, tenemos una sola especie, los animales, pero tenemos diferentes razas y cada una de las razas tiene su propia forma. Entonces, eso estudia la morfología. Lo que estudia la ecología, ¿no? Estudia la relación del hombre con el medio ambiente, es decir, cómo se llevan los factores bióticos, abióticos, ¿no? Y cómo se van a ir transformando. Muy bien. ¿Alguna duda con estos? ¿Esto sí queda claro? Aquí no hay problema, ¿no? Esto sí está. Andrea, ¿algún problema con este? ¿Sí queda claro lo que estudia cada una de estas disciplinas? Sí, ¿Sí? profe. Perfecto, Andrea.
qué bueno. Sale. Entonces, obviamente la biología surge, es una ciencia, y según que habíamos comentado la diferencia entre el conocimiento científico y el conocimiento empírico. ¿Quién se acuerda de una de ellas en este caso? Bueno, aquí las tenemos, ¿no? Prácticamente, que el conocimiento empírico, bueno, pues es un conocimiento que surge de la mera experiencia, pero que no está comprobado, ¿no? Es decir, yo puedo soltar una pelota y tirarla al piso y sé que voy a estarla haciendo varias veces y sé que se va a caer siempre, pero no sé por qué, ¿no? Simplemente sé que se cae, pero no sé por qué. Entonces, obviamente, el conocimiento científico lo que hace es buscar el por qué de esto, ¿no? Es decir, ¿por qué se caen las cosas? Entonces, bueno, las cosas se caen por la gravedad, pero el conocimiento empírico no lo sabe, solamente sabe que se cae, ¿no? En este caso. Y el conocimiento empírico solamente es visible a través de nuestros sentidos, es decir, lo que nosotros estamos viendo o sentimos. Pero, por ejemplo, el científico se puede basar en conceptos abstractos como los números, ¿no? Por ejemplo, las fórmulas matemáticas o conocimientos teóricos como del átomo, ¿no? Todo esto que no lo podemos percibir, pero solamente lo podemos tener como prácticamente conocimiento teórico, pero el empírico sí lo vemos. Y obviamente el conocimiento empírico pues puede ser impreciso, incierto, porque usualmente a partir de los sentidos, pues también los sentidos nos engañan, ¿no? Por ejemplo, si yo, por ejemplo, que soy miope, no puedo ver bien, entonces pues obviamente no voy a las cosas que yo perciba, una persona que las vea con claridad o que tenga vista de perfecta, pues lo va a ver diferente y así, ¿no? Y acá no, el científico parte de unos instrumentos que sean iguales para todos y entonces todos podemos ver el mundo exactamente de la misma forma. Muy bien, entonces, por ejemplo, aquí tenemos, estos son algunos ejemplos que vienen en su examen acerca de conocimiento empírico y conocimiento científico. Entonces, por ejemplo, jugar fútbol, ¿por qué es un conocimiento empírico? Porque lo aprendemos a través de la experiencia, es decir, entre más vayamos jugando, más vamos aprendiendo, ¿no? Pero, por ejemplo, las leyes de Mendel tuvimos que hacer mucha experimentación para poder saber cómo se transmite la herencia o las leyes de Coulomb, ¿no? En este caso que les vamos a ver en física, acerca de la atracción de los cuerpos. Esta ley es la que nos dice que cargas opuestas, en este caso, se atraen y y cargas iguales se repelen. Pero se tuvo que hacer mucha experimentación. Ahora, jugar yo-yo, pues igual, ¿no? Es empírico. ¿Por qué? Pues porque entre más juguemos, más aprendemos y más vamos haciendo trucos. Bueno, ni se diga de maquillarse. Ya ven que hay canales de YouTube especializados en esto que son increíbles, que tienen millones de seguidores por enseñarles a maquillarse, pero es empírico. O el teorema de Pitágoras, que bueno, lo hemos visto, ¿no? Que solamente con el momento de sabernos la fórmula y saber cómo hacer cálculos matemáticos, pues podemos dejarlo. Entonces, esas son preguntas clásicas también de examen. Y esto ya lo hemos visto, nada más lo repasamos de una manera rápida, ¿no? El conocimiento científico. Entonces, esto es qué? Este es el método. El método científico. O sea, el método es una serie de pasos y reglas. Entonces tenemos primero siempre la observación, planteamos un problema, o sea, observo yo algo, planteo un problema, creo una hipótesis, es decir, una posible respuesta, luego hago una experimentación para tratar de contestar mi hipótesis, luego analizo mis resultados del experimento y finalmente saco mis conclusiones que pueden ser una ley o una teoría. Muy bien, ¿quién se acuerda, no? En este caso, ¿cuál es la diferencia entre una ley y una teoría? ¿Quién se acuerda? Viene Fernanda, ¿sí te acuerdas? Ley es algo que ya está probado Ujú. y que fue investigado por mucho tiempo, y teoría es algo que puede que pase o Ajá, puede que tenga puede que y que pase o no puede que está no muy pase. seguro del Claro, resultado. perfecto, excelente, eso es. Puede que pase, puede que no pase. Entonces, por ejemplo, porque a veces no tenemos todos los instrumentos para hacerlo y entonces, obviamente, puede fallar, ¿no? Nuestra teoría y puede cambiarse. Por ejemplo, nada más para que tengan una idea de cómo la ciencia cambia muchísimo y no hay cosas fijas. Hay seguramente Andrés lo conoces y Ariel seguramente lo habrán visto.
en estos programas de History Channel y todo, que es un centro que se llama el CER, el Centro de Estudios Científicos Avanzados, que está en Suiza. Entonces, este centro tiene lo que se llama un acelerador de electrones. Entonces está bajo la Tierra y es un círculo como de unos 6 kilómetros, donde hay un tubo en medio, o sea, en circular, donde ponen a 2 electrones, uno así, ¿no? Están así en círculo y ponen a un electrón que gire para acá y otro que gire para acá y los hacen chocar en un momento dado, ¿no? Por eso se llama colisionador. Y entonces, en el último experimento que hicieron, hace unos días, sacaron que descubrieron una nueva partícula en los átomos, ¿no? Que no sabíamos que existía y que los científicos que la descubrieron dicen que cuando la estudien muy bien, va a ser tan, es tan importante esta molécula, perdón, esta partícula, que va a cambiar incluso la misma teoría que ya tenemos, ¿no? Así, lo que vimos en química, tal vez en algunos 3, 4 años, ya quede cambiado y quede obsoleto, ¿no? Muy bien. Perfecto. Entonces, hasta ahí, ¿dudas? ¿No? ¿Todo bien? No, no, no. Todo bien. Sí, Perfecto. profe, todo bien, gracias. Perfecto, muy bien. Entonces seguimos, ¿no? Ahora, esto sí es importante irlo viendo uno por uno, esto de las características de los seres vivos. Entonces, esto sí va a ser importante que lo chequen. Y perdón, ayer no les envié las imágenes ni el video, pero hoy se los mando junto con esto. Entonces, tenemos que las características son, en este caso, estas 8, ¿no? Organización, a ver, aquí, ¿no? Organización, homeostasis, irritabilidad, metabolismo, desarrollo y crecimiento, reproducción, adaptación y evolución. Entonces vamos a ver cuál es cada una con los seres vivos. Entonces, ¿a qué nos referimos, por ejemplo, a organización? Nos referimos en este caso a que nosotros podemos, el número de nuestras células, en este caso, es lo que nos hacen seres más simples o más complejos. Por ejemplo, una organización simple es aquellos que nada más son seres unicelulares, que tienen una sola célula, ¿no? Por ejemplo, los seres vivos muy muy básicos, muy pequeños. Pero entre más van siendo más grandes, más la organización se vuelve más completa, entonces vamos a tener células de diferente tipo, es decir, ya vamos a tener células, en este caso, eucariotes, ¿no? O sea, que tienen núcleo y vamos a tener células, en este caso, diferenciadas para los huesos, para el sistema nervioso, adiposas, para el cerebro, ¿no? Secretoras, capilares, sanguíneas, en fin, ¿no? Entonces, según el nivel de organización, ¿no? Entre más alto el nivel de organización, es más complejo. Las células se vuelven más complejos. Entre más simple, obviamente, pues se vuelven seres unicelulares o pluricelulares, pero con células muy básicas. Pueden ser células procariontes, perdón. Las procariontes son las que no tienen núcleo. Entonces, eso es lo que se llama el nivel de organización. Cuando llamamos en este caso a la homeostasis, en este caso, este es uno de los muy importantes en este caso que tenemos y que tienen mucho que ver, por ejemplo, ahorita con el COVID, ¿no? Con el COVID. ¿Por qué? Porque cada uno de los seres vivos, en este caso, por ejemplo, aquí pendiendo a los seres humanos, tenemos que esto significa cómo se autorregula, ¿no? El cuerpo. O sea, tiene que tener varias funciones, ¿no? Varias funciones al mismo tiempo para autorregularse. Entonces, por ejemplo, se regula la temperatura, entonces que no pase de los 36 grados, y si pasa de los 36, obviamente manda alertas de que hay enfermedad, ¿no? No, la regulación del pH, ¿se acuerdan que comentábamos esto de que si está más bajo, más alto, ¿no? Si mata algunas bacterias, si no las mata, por ejemplo, ¿no? La fuerza, es decir, cuando necesitamos
más músculos, más fuerza para cargar algo, por ejemplo, manda energía de otros lados, ¿no? La regulación psicosocial, esta que está muy tirada ahora, pues porque tenemos demasiado estrés, entonces tenemos que autorregular esta parte, ¿no? La regulación de la presión, ¿no? ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos mantener la presión atmosférica a la raya. ¿Por qué? Pues porque nuestro mismo cuerpo tiene una presión, ya sea para extraer fuerza o soportar fuerza, ¿no? Cuando sus mamás les pasa este asunto que dicen, joder, es que se le bajó la presión a mi mamá, pues no, a mi papá se le subió la presión, pues es que no anda bien esto, ¿no? Regulación hormonal, por ejemplo, esto, sobre todo cuando vamos creciendo, entonces cuando pasamos de niños a jóvenes, adultos, ancianos, ¿no? Las hormonas, pues obviamente van jugando un rol diferente. Entonces, por ejemplo, personas como a los 50 años, por ejemplo, mujeres, hombres, entran en algo que se llama la menopausia o la andropausia, es decir, que su sistema hormonal empieza a bajar, pero por ejemplo, a la edad que tienen ustedes, sus hormonas están mucho más elevadas, en fin, ¿no? Entonces, esto es la homeostasis, es la autorregulación, así lo pueden poner, ¿no? Autorregulación. Ujú. Y obviamente, ¿por qué tiene que ver con el COVID? Porque cuando el COVID, por ejemplo, es una enfermedad que ataca y altera absolutamente todo esto, ¿no? Entonces nos desregula esto y no tenemos ningún control sobre estas fuerzas. Muy, muy importante. Perfecto. ¿Ustedes han tenido familiares conocidos que hayan tenido COVID? ¿Ninguno de ustedes? Muy bien. Entonces seguimos. Ahora, tenemos la parte de la parte del siguiente, irritabilidad. Esto no significa, por ejemplo, de irritar, de que nos enojemos o que estemos de buenas, ¿no? O sea, de irritable. No, más bien se refiere a cómo nosotros podemos adaptarnos, ¿no? A los entornos a los cuales nosotros vamos teniendo. Entonces, por ejemplo, aquí el ejemplo es de que si tenemos mucha luz, ¿qué es lo que pasa con nuestro iris? Se hace pequeñito. Pero ¿qué pasa si tenemos poquita luz? Entonces nuestro iris se hace más grande para poder observar bien. Es decir, es este proceso de adaptación. Nos vamos adaptando según. Entonces nunca les ha pasado, por ejemplo, que entran a un cuarto oscuro, no ven absolutamente nada, pero dejan pasar unos 2, 3 minutos y ya después ya pueden ver bien todo, ¿no? Pues obviamente se debe a este proceso, al de irritabilidad. Muy bien. Seguimos con esto, el del metabolismo. Entonces, ojo, este es importantísimo, ¿no? Entonces, aquí el metabolismo es nuestra capacidad, ojo, para obtener energía. Energía. Y la energía la obtenemos básicamente, sí, de muchas fuentes, por ejemplo, la respiración, del calor y todo, pero también de la comida, ¿no? O sea, de la materia. Entonces, nosotros tenemos dos formas básicamente de metabolismo, que es el anabolismo, en este caso, y a partir del catabolismo. Entonces, aquí el anabolismo, ¿no? Es a partir de lo que dice, ¿no? De nutrientes muy simples, ¿no? Crear sustancias muy complejas. Y el catabolismo, en este caso, es el proceso al revés, descomponer complejos de nutrientes complejos a hacerlos sencillos. O sea, este va de lo simple a lo complejo y este va de lo complejo a lo simple, ¿no? Entonces, aquí una forma de que se lo puedan aprender esto o que tengan un poco de asociación sería de A, o sea, la letra A, que es la primera, pues la primera es muy simple, ¿no? Y de ahí va lo complejo. Y K, catabolismo, pues obviamente el nombre lo dice, ¿no? Con la letra C ya viene de complejo a simple. Entonces así se lo pueden aprender para que no tengan muchas dudas o no tengan que aprenderse todos los conceptos así de memoria, sino que utilicen estos pequeños recursos, ¿no? De memotecnia. Muy bien. Aquí no queda duda con esto. Esto es básicamente muy, muy simple, ¿no? Mariana, Fernanda, Valeria, Ángel, Ariel.
¿Esto sí se entiende? No, profe, gracias. Sí. Perfecto. Muy bien. Seguimos. Ahora, otra de las cosas que tienen los seres vivos, en este caso, es esta capacidad de crecimiento y desarrollo. Es decir, hay animales, en este caso, que sí nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen, consumen energía, materia y luego mueren, ¿no? Obviamente es todo este proceso. Hay algunos que su crecimiento y desarrollo es muchísimo más lento. Por ejemplo, hay tortugas que pueden vivir hasta 250 años. Ujú. Ahora, y, por ejemplo, el ser humano, su mayor longevidad pues, será que 100 años, ¿no? Por ahí, ¿no? Pero en promedio es 85 años. Pero hay gente que llega a vivir 114 años, 120 años, pero bueno, ya imagínenselo, ¿no? Y la edad promedio es 85. Pero hay otros animales que duran, por ejemplo, los perritos, por ejemplo, duran en promedio 15 años, ¿no? Los gatos por ahí andan entre los 15 y los 20. Pero hay unos animales, unos seres vivos que se llaman efímeras. Ujú, efímeras. Entonces las efímeras son unos insectos, ajá, fíjense, son unos insectos así que nacen sin ojos, ajá, si nacen sin ojos y nacen sin estómago. Ajá. Entonces, lo único, porque apenas duran vivos de 30 minutos, ¿no? Cuando nacen, duran 30 minutos, o sea, hacen todo esto en 30 minutos y se mueren. Entonces, como son tan rápidos, pues por eso no necesitan ojos, no necesitan estómago, porque no van a comer, y solamente nacen y se reproducen, y nace otro y así. Entonces, básicamente es una especie de insecto muy curiosa, ¿no? Entonces, fíjense cómo van aquí de estos de 30 minutos a unos de 250 años. Entonces, eso sería crecimiento y desarrollo. Y luego la reproducción, que lo vamos a ver con mayor detalle, pues vamos a tener dos tipos, ¿no? La asexual y la sexual. La sexual, obviamente, es donde vamos a ver cómo hay individuos como las estrellas de mar que se pueden partir y a partir de ahí crecer otra estrella de mar o cómo pueden haber algunos hongos que sacan unas esporas y de ahí se reproducen, en fin. Y luego la sexual, donde vamos a tener los gametos, es decir, gametos, lo que es el óvulo y espermatozoide, y se van a ir juntando, ¿no? Y a partir de ahí generar un genoma que se va a ir reproduciendo. Entonces, ahí es algo más complejo. Entonces, esto lo vamos a ver también más adelante, que es nuestro último tema. Y luego tenemos la otra de las últimas características, es la adaptación. Entonces, por ejemplo, la adaptación también se refiere a este proceso de ir, por ejemplo, creando condiciones que nos permitan sobrevivir a todos los climas y temperaturas, esquemas de lugares, en fin. Entonces, ¿alguien tiene una idea de por qué los esquimales tienen los ojos rasgados? ¿Por qué se imaginan que Por tienen el los ojos? frío, Por el frío, pero ¿qué exactamente del frío? por el aire, por Por el mucho aire. aire. A ver, esa es una buena teoría, una buena hipótesis. ¿Alguien más? ¿Otra hipótesis? Ariel, Valeria, Renata. ¿No? Fíjense, lo que pasa es que obviamente los esquimales pues están en el hielo y ven todo blanco. Entonces cuando cae el sol, pues esto blanco pues obviamente es muy brilloso y se hace prácticamente insoportable. Entonces nosotros cerramos los ojos, por ejemplo, tenemos los ojos así y ahí vemos, ¿no? Pero con tanta brillantez que lo que hacemos nos deslumbra, entonces nuestro ojo se tiene que hacer más pequeño para que lo brillante pues quede lejano de nosotros. Entonces, obviamente, esta es una de las partes que estudia la evolución. O por qué la gente de África es lo que nosotros llamamos color negro y la gente, por ejemplo, nórdica, la gente que está en los valles fríos europeos, es blanca. Pues estos, los africanos, porque ahí les da el sol directamente, entonces su piel va a su epidermis, va sacando la melatonina, que es lo que hace que se pigmente en negro, es decir, para que el sol
no les afecte, no les dé cáncer, no les afecte a ellos. Y estos obviamente son muy barbones, ya ven que tienen muchas barbas, ¿no? Y todo ese asunto, porque ellos reciben el frío, entonces no tienen mucho sol y al no tener mucho sol no tienen mucho pigmento la piel y como hace mucho frío pues tienen muchas barbas, ¿no? Y mucho pelo, pues para que no los cubra del frío. Y acá incluso no, los africanos pues no, tienen pelo crespo, en fin, ¿no? Entonces, esa es una parte de la adaptación. Muy bien, y esto es parte de la evolución de todos los seres vivos. Ustedes, por ejemplo, pensarían que todavía hay dinosaurios, que existen dinosaurios todavía entre nosotros hoy en día. Sí, las gallinas, creo. Las gallinas, exactamente, todas las aves en Y realidad, creo ¿no? que también la lagartija, ¿o no? Sí, también, sí, de hecho es una línea evolutiva, por supuesto. Las lagartijas, las iguanas y sobre todo las aves, en este caso, son las que más evolucionaron a cambiar a la parte de volverse del dinosaurio, ¿no? Volverse el ave, ¿no? Entonces, incluso la última película, esta de Jurassic Park, bueno, la penúltima, comienza se ven unas pisadas y se ven unos pies así como de dinosaurio y luego toman la escena hacia arriba y es un ave, ¿no? Entonces, una referencia a eso, ¿no? A cómo evolucionaron. Entonces, bueno, todos los seres vivos van evolucionando. Perfecto. Y con eso vamos a ir comenzando. Entonces, nada más para hacer un repaso aquí. Entonces, de estas características, ¿no quedó alguna duda de estas? Todas estas ya quedaron bien entendidas: organización, homeostasis, irritabilidad, metabolismo, desarrollo, reproducción, adaptación, evolución. ¿Ya quedó todo esto? ¿No hay alguna duda con esas? No. No, profe. De mi parte no, profe, gracias. Perfecto, nos vamos entonces con la evolución. Muy bien, entonces, a ver, yo voy a hacer como a manera de provocación un dicho. ¿Ustedes qué piensan esto de que, a ver, creo que aquí estaba el GIF, ¿no? Aquí, me voy a regresar aquí tantito. ¿Ustedes qué piensan? Que esta escena, aquí qué error hay o qué cosa de verdad hay? ¿Qué ven en esta imagen que está aquí? ¿Pueden encontrar algún error en esta imagen o prácticamente creen que sí es? Que el hombre, como decían en el siglo XIX, el hombre provenía del mono. ¿Qué es lo que ven ahí? Bueno, yo veo que directamente viene como de un chimpancé a un hombre, pues no, ya Ujú, que nosotros primero fuimos, si no me recuerdo, el Homo erectus, que era como ujú, un chango, era más parecido, no venimos directamente del changuito, sino como ujú, del segundo. ujú, ujú. Exactamente, exactamente. Es decir, este está de más, ¿no? Este sobra. Entonces, y ese es uno de los grandes errores que hay a la hora de explicar la teoría de la evolución. Bueno, ahí lo explica de otra manera, ¿no? Pero obviamente hay un error en la parte de la evolución humana, lo vamos a ver ahorita más adelante, de pensar que vemos ahí, y contra esos prejuicios son los que tuvo que luchar Darwin. Pero cuando nosotros hablamos de evolución, o prácticamente es una mutación, ¿no? Cuando evoluciona un ser vivo es que muta. Por ejemplo, ahorita con el COVID, regreso al COVID. Por ejemplo, ahorita el COVID, en este caso, está mutando, está evolucionando. Y entonces, por ejemplo, cuando empezó de una forma, ahorita ya tenemos variantes, la variante sudafricana, brasileña, la británica, la francesa, en fin, porque va obviamente evolucionando. Y entonces al evolucionar, pues sí va cambiando, va transformándose y va creando nuevas condiciones, aquí como lo dice, genéticas, ¿no? Prácticamente diferentes y esas las va pasando de generación en generación. Aunque la evolución es un proceso muy lento, es decir, no es que se evolucione de un día a otro, no, o sea, la evolución es muy despacio, pasan varias generaciones para que se note algún tipo de evolución. Entonces, por ejemplo, este tipo
de procesos, pues entra siempre en el conflicto de ir encontrando lo que se llaman eslabones entre especies, es decir, cómo pasó de una especie a otra, cómo evolucionó luego de esa otra y así. Entonces, cuando revisamos la del ser humano, por ejemplo, nos hemos encontrado con que todo comienza con un ser que llamamos Lucy, ¿no? Allá en Etiopía, y a partir de ahí los, en este caso, paleontólogos, antropólogos, han pensado que es como el eslabón, ¿no? Que une a varias corrientes como el Australopithecus, el Homo erectus, ¿no? El hombre de Etiopía, en fin. Entonces, hasta aquí en México hubo alguna vez algo que le llamaron el hombre de Tepezpan, ¿no? Pero bueno, prácticamente hay un proceso evolutivo, es muy largo y todos los seres vivos tienen, desde las plantas, ¿no? Hasta los seres, hasta los animales, todos han ido evolucionando. Entonces, nosotros tenemos dos teorías encontradas acerca del proceso evolutivo, este proceso aquí. Entonces, vamos a ver las dos, porque estas dos usualmente vienen en el examen. Este es de Lamarck, ¿no? El científico Lamarck. Y entonces él propuso, vean en qué año, ¿no? En 1809. Él propuso una teoría muy loca que últimamente ha cobrado vigencia, ¿no? Aunque ya está descontinuada, ha vuelto a cobrar vigencia. ¿Cuál es su teoría? Él pensaba que los animales desarrollan, o los seres vivos, perdón, desarrollan eh, sus órganos o sus extremidades o sus partes del cuerpo en función de cómo las usen más. Entonces, por ejemplo, pone el ejemplo de la jirafa, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la vemos, ¿no? Aquí la vemos pequeña, ¿no? Porque tiene muy corto, luego va creciendo y tiene necesidad de ir aumentando su cuello en la medida que necesita ir alcanzando, ¿no? Aquí la rama del alimento. Entonces, entre más necesita esforzarse, ¿no? Pues va creciendo. Entonces, esa es una teoría de Lamarck. Y esta es una cosa muy curiosa que han utilizado algunos antropólogos para, digamos, visualizar cómo sería el hombre del futuro. ¿Cómo se imaginan a los hombres? Así como vamos evolucionando. Aquí un poco no tiene tanta, aquí en la última parte, ¿no? A partir de ahí, vean, y se mete a la computadora. ¿Cómo se imaginan que van a ser los seres vivos, el hombre, en unos 2 millones de años? ¿Cómo se los podrían imaginar? Piensen en Como ellos. los de Wally o como, así como los de Wally. Así muy todos gordos, ¿no? Así todos así Sí. Tal gordos. vez ya no existen, Tal ya se vez ya no extinguió, existan. Sería, ese nos extinguimos, profe. te viste muy radical. Creo que al ser humano le va a costar trabajo extinguirse porque está ya yendo va a terminar yéndose al espacio y evolucionando ya en el O a espacio. otros planetas, profe, se A puede otros ir a vivir. planetas. Sí, 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 sí. De hecho, hay varias teorías, ahorita las vamos a ver, de que pues finalmente la vida no llegó o necesariamente no se creó aquí en la Tierra, ¿no? Sino que viene de otros lados. Entonces, algunos antropólogos han hecho esto, vean. La mayoría de nosotros, ¿no? Y más ahora en el home office, no sé si ustedes por estar tanto en la computadora y todo, hayan subido de peso o algo. Yo conozco mucha gente que ha subido mucho de peso por estar así en la computadora todo el día, pero prácticamente por ahí va, ¿no? Y un poco como lo que decía Mariana de igual. Entonces dice, si los seres humanos van a estar mucho tiempo en casa, pues obviamente están muy sentados y obviamente los pies se van haciendo más chiquitos, ¿no? Porque ya no hay necesidad de mover tanto los pies. Y luego el tronco también se va haciendo pequeñito y frágil porque ya no hay necesidad de cargar. Pero ¿qué es lo que se va haciendo largo? En este caso las manos. ¿Por qué? Las manos porque movemos, estamos sentados en nuestro escritorio y vamos moviendo cosas y necesitamos alargar. Y luego, obviamente, nuestro cuello se hace un poco pequeño y que utilizamos más. Mucho utilizamos, nuestro cerebro va creciendo nuestra caja
cerebral se va haciendo más grande, ¿no? Y luego ya no vamos a tener ombligo, pues, porque ya también nacimos en probeta, y el dedo chiquito tampoco ya lo vamos a tener porque realmente no lo utilizamos, ¿no? Y el dedo pulgar va a ser un poco más grande, ¿no? Nuestro dedo pulgar. Luego, como ya vamos a comer alimentos procesados, alimentos así ya que no necesitamos masticarlos y carne y todo ese asunto, pues nuestra boca se va a hacer muy pequeña. La mandíbula se va a hacer muy débil. Luego la nariz, nada más vamos a tener los orificios porque ya no necesitamos el cartílago. El cartílago es más bien una función de la nariz, ¿no? Para protegernos, pero al ya no tener necesidad de protegernos de bacterias, todo ese asunto desaparece. Y luego nuestros ojos se van a volver extremadamente grandes porque, pues porque obviamente todo se vuelve más visual y necesitamos tener los ojos más grandes. Y el pelo y todo, bueno, vamos a tener pelo en el cuerpo animal, pues ¿por qué? Pues porque obviamente el cuerpo, vamos a tener ropa para vestirnos. Ahora, ¿qué les recuerda esto? ¿Qué les recuerda esta imagen? Aliens. Sí, exactamente, exactamente. Entonces, muchas de las teorías más locas, ¿no? De la conspiración o de ovnis, toda esta onda de la gente muy loca que hace este tipo de cosas. De hecho, tengo un primo que escribe libros sobre ovnis, imagínense, es la pena de la familia. Entonces, lo que dicen muchos de ellos es que realmente los extraterrestres que nosotros vemos así con esto y que la gente dice que ve, realmente no son extraterrestres, sino que somos nosotros mismos viniendo del futuro, ¿no? Entonces, está muy loco esta idea, pero pues alimenta a los que les gusta la ciencia ficción y la fantasía. Profe, entonces, ¿y por qué somos verdes? Digo, ¿por qué estos son verdes? Pues fíjate, ahí hay una cosa, en realidad los que están muy interesados en este tema, a este tipo de seres les llaman grises. Ajá. O sea, sí los tienen clasificados porque los que estudian los ovnis se lo toman muy en serio, ¿no? Entonces, estos son los grises. Y lo de lo verde, ajá, así de que dicen son los ovnis o los marcianos son verdes, viene de la época de los 50, ¿no? Desde la época de 1950, porque en esa época se pensaba que las radiaciones, cuando tú estás muy expuesto a radiación, entonces tu piel empieza a mancharse y antes de degradarse tiene un tono verde. Entonces pensaban que los marcianos, eran radioactivos y pues por lo tanto eran verdes, ¿no? Entonces, eso era más bien la explicación que había, pero no necesariamente eso. Y ahora los que creen en los ovnis y marcianos y gente del espacio piensa que hay estos, y están los reptilianos, y están los no sé qué, bueno, si han visto Hombres de Negro, pues ahí se basa en todas esas teorías, ¿no? Que hay acerca de ello. Y que parten de la marca, ¿no? Por eso les digo que está muy de moda la marca en esta época. Muy bien, pero bueno, aquí tenemos otra imagen, aquí están los postulados de la marca, ¿no? Ya un poco más serio. El asunto es esto, ¿no? Uno es de que los organismos tenderían a la perfección debido al impulso vital. Pues obviamente esto es erróneo, esto no sucede. Los cambios del ambiente generan necesidades en los organismos, esto es medianamente cierto. Las necesidades obligarían a los organismos a utilizar nuevos órganos, esto es medianamente cierto. El desuso de un órgano o estructura provocaría su atrofia, también es medianamente cierto. Y surgen los caracteres adquiridos que se darían de generación en generación. Pues obviamente esto es cierto, ¿no? Esto sí se va generando. Entonces, obviamente al tener tantos asegúnes y tener algo que no es, y solamente algo obvio, pues obviamente esta teoría pues quedó prácticamente en desuso, ¿no? Se desechó. ¿Y quién vino a tomar su lugar? ¿Quién vino a corregirle la plana? Que retomó cosas de aquí, retomó cosas de acá, pues va a ser Darwin, ¿no? Y entonces Darwin sí explica la forma de otra manera. Aquí ya no tenemos el chango, ¿no? Que nos dicen así, es que provenimos de los changos, ¿sí? O de los simios. No. ¿Alguno de ustedes ha visto esa película? Seguramente sus papás la habrán visto.
que es esta de El planeta de los simios. Bueno, ahorita hay una versión nueva, una versión muy, muy nueva, pero en los 70, 80 hubo otra, una versión muy, muy, muy loca, que un poco decía que después los simios tomaban el control y evolucionaban y todo ese asunto. Aquí lo que hace Darwin es que él postula esta teoría de la evolución, en este caso, con un principio. Ojo, este es el principio, la selección natural. Entonces, la selección natural no dice que los que sobreviven son los más, ojo, ni los más fuertes, ni los más inteligentes. ¿Quiénes son los que sobreviven? ¿Los más fuertes o los más inteligentes o alguien más? ¿Qué Los más piensas? aptos. Exacto, los más aptos. Y los más aptos, en este caso, son los que logran adaptarse mejor a las condiciones que vayan cambiando. Entonces, por ejemplo, solamente para ponerles un ejemplo de lo que se llama darwinismo social, esta cuestión de que por ejemplo, la gente ahorita con el COVID, hubo gente que se pudo adaptar muy bien al home office, a trabajar desde casa, y hubo gente que en realidad no pudo hacerlo, ¿no? O sea, que no tenía los medios, los recursos para hacerlo. Entonces prácticamente quedó desligada, o sea, se fue quedando atrasada. Entonces, obviamente, esto, si ya lo llevamos a los seres vivos, entonces nos podemos dar como partimos de una viva marina, ¿no? Una forma de vida muy simple en el mar y fuimos desarrollando hasta salir del mar, salimos, ¿no? Pues pasamos por los dinosaurios, después mamíferos, después comenzamos a subir a los árboles para protegernos, ¿no? De los depredadores, luego bajamos, pero bajamos en una posición erguida que nos permitía ver a los depredadores, ya no estar así agachados, y fuimos volviéndonos bípedos, ¿no? Es decir, de andar en dos pies. Entonces, obviamente, esta escala evolutiva, hay un momento, ¿no? Donde tenemos aquí que de varias especies, en este caso de primates, una de ellas evolucionó al hombre, pero otras evolucionaron en otras formas. Entonces, de primates, el hombre es una de varias especies de primates. Por eso no estamos partiendo de la idea de que parte del mono como tal, ¿no? Sino parte de una serie de primates que estuvieron antes que nosotros y que ellos fueron los que también evolucionaron. Y la evolución es muy curiosa porque evoluciona en diferentes maneras, es decir, no evolucionan los seres vivos ni los hombres, por ejemplo, en el mismo ritmo, y incluso hubo un tiempo donde existieron los más recientes, los que somos nosotros, el Homo sapiens sapiens y el hombre de Neandertal, donde tenían otra estructura, otro cuerpo, entonces ellos terminaron desapareciendo y los que quedaron en el proceso siguiendo son los Homo sapiens sapiens. Muy bien, y bueno, ahí este es Darwin, ¿no? Ahí vemos a Darwin, que era todo un señor, y que en su momento recibió muchas burlas, se rieron de él, ¿no? Hicieron monos ahí en los periódicos donde se burlaban de él y lo ponían con unos monos, ¿no? Y cosas así. Entonces, y mucho de la onda del racismo que vivimos ahora, pues también no es culpa de él, sino de esta gente que lo detractaba porque ponía a gente de África, por ejemplo, representando como monos, ¿no? Entonces, bueno, de eso le dio pie a los racistas pues, para tener material, ¿no? Para hacerlo. Muy bien, entonces ya con esto terminamos. Vamos a ver nada más cómo funciona la selección natural. Vamos aquí, o sea, lo que veíamos de Lamarck, ¿no? Esto de que se pensaba que se iban estirando los animales, pues no, ya nos dimos cuenta que así no es. Sino más bien funciona de una serie de mutaciones que se van dando de generación en generación y que se van transmitiendo, en este caso, ¿no? Durante muchas generaciones y van creciendo, ¿no? No es porque tengan que estirarse aquí y todo ello, ¿saben? Entonces se vuelven dominantes, en este caso, se vuelven dominantes las especies que logran evolucionar y las otras se quedan atrasadas. Muy bien, entonces aquí las teorías de Darwin
Pues obviamente aquí estas, ¿no? El mundo no es estático, sino que evoluciona, es correcto. El proceso de cambio es gradual y continuo, es correcto. Los organismos semejantes están emparentados y descienden de un antepasado común, es correcto. Y el cambio evolutivo es el resultado de la selección natural, es correcto. Entonces, por eso la teoría de la evolución de Darwin, ¿no? Va a estar sobre la teoría de la evolución de Lamarck, porque todos Maestro, los conceptos son correctos. Dime, Andrés. por eso es lo que le quería comentar, de que la evolución de Darwin ahorita ya con los humanos está tomando menos partido y está tomando más partido de Lamarck, ya que en Darwin era pues, como lo muestra aquí en el videíto, prácticamente tomándolo en casos actuales, por ejemplo, si naces sin una pierna, sin alguna parte del cuerpo en específico, con una enfermedad, como por ejemplo el síndrome de Down o alguna enfermedad crónica con la que hayas nacido, pues te morías. Y en Exacto. cambio ahorita ya no te mueres porque ya te tratan. Por ejemplo, los de síndrome de Down te aceptan en la sociedad si naces sin una pierna, te ponen una pierna, bueno, una falsa, y pues te puedes reproducir al final de cuentas. Así que pues yo siento que la de Lamarck va a tomar más partido ya con nosotros. Exactamente. El mismo ser humano lo que ha ido haciendo es cambiar de alguna manera este tipo de estructura, ¿no? Evolutiva. La puede acelerar o la puede retrasar, dependiendo de hacia dónde quiera ir con los avances de la ciencia, de la nanotecnología, de las condiciones climáticas y todo ello. Estamos en un proceso como muy de quiebre en este momento. Y es muy importante, lo que acabas de decir es sumamente importante, como hay diferentes casos que incluso socialmente impactan el proceso evolutivo, ¿no? Eso es muy interesante. Muy buena aportación, Andrés. Muy bien, chicos. Bueno, pues con eso terminamos hoy y mañana seguimos con la parte de español. Y ahorita les mando la clase, les mando las gráficas para que las chequen y aquí el GIF, ¿no? También para que lo tengan. ¿Sale? Pues nos vemos entonces mañana. Igual a las 5. Gracias, profe. A Hasta luego. ustedes. Maestro. Gracias. Profe, ¿cree que le pueda comentar algo? Dime, adelante. Sí, es Dime. que, bueno, en primero de secundaria, que fue cuando tuve biología, Ujú. tuve un